Creo que estamos en el aire. Hola Cristina Bajo, ¿cómo estás? Muy bien, querido Jorge, sobre todo porque estamos recordando algo muy lindo, bueno, que a mí me cambió la vida, pero que vos también disfrutaste en su momento. Y fuiste Hace, partícipe. antes de entrar en la charla de hoy, te quiero decir que hace como 2 o 3 cuarentenas que no nos veíamos. Es verdad, es verdad. Pasó una cosa muy extraña. Con respecto, yo tenía mucho miedo, la primera vez que hicimos nuestra charla, tenía mucho miedo de no adaptarme, de no saber manejarme, etcétera, etcétera. Pero esa primera charla que tuvimos con vos me abrió un montón de perspectivas y un montón de caminos. No me digas. Inmediatamente, sí, querido, se ve que mucha gente la vio por internet, Ajá. entonces me empezaron a llover entrevistas, gente pidiéndome que diera charlas, Mira las vos. alumnas pidiéndome que diera cursos, y bueno, a raíz de eso vos fuiste el culpable que no pudiéramos juntarnos hasta ahora porque he tenido prácticamente trabajo desde Bueno, entonces eso todas las semanas. se soluciona fácilmente con los royalties, con que me paguen las partes que me corresponden, los porcentajes, no hay ningún problema. Bueno, Che, también. Cristinucci, querida, bueno, vos un Sí, poco adelantabas el tema. Hoy es 28 de julio y ayer 27 de julio, sí. el tiempo pasa tan rápido, absolutamente tan rápido, pero La verdad es que para mí fue, del año 1995, un sí, 27 de julio de 1995, en la Biblioteca Córdoba de la ciudad de sí. Córdoba, se presentaba Como vivido 100 veces. Por primera Y vez. y es esos momentos que yo estoy seguro, no sé si vos te diste cuenta en su momento, pero cuando va pasando el tiempo, es uno de esos momentos en que uno recuerda, he aquí donde cambió una época de mi vida, donde el camino se hizo así y mi vida fue para otro lado. ¿Es cierto eso o no? Sí. Yo diría que empezó antes, que empezó con el ataque al corazón que tuve el 31 de octubre del año anterior. Uh -huh. Entre ese 31 de octubre, que me tuvieron que internar, y en julio, el 27 de julio, estuve 3 veces internada. Creo que lo que cambió en mi vida fue eso, y que esa internación fue lo que llevó a que se produjera esta posibilidad de editar el libro. Si no hubiera sido por el ataque, ¿Vos crees? no se hubiera editado el libro. ¿Por qué, Cristina? Y una vez que La inminencia sucedió el ataque, la sí. inminencia de una enfermedad o qué crees que fue que pasó? Que eso fue decisivo. Yo, yo creo que fue karma. Yo creo en el karma. Creo que todo lo que hacemos en esta vida o en las anteriores, porque también creo un poco en la reencarnación, no diré del todo, pero tengo algunas ideas que podrían ser, creo que uno termina pagando en esta vida, según los jesuitas, leí una vez que dicen que el infierno no está en otro lado, sino que está en nuestra vida actual. Es decir, que de alguna manera durante nuestra vida terminamos pagando los errores que hemos cometido. Bien, yo creo que de alguna manera salvé esos errores y hubo un cambio muy grande a partir de ese ataque al corazón que tuve, que según decían los médicos no iba a sobrevivir un año más, ni iba a no creían que sobrevivir un año, y después me dijeron que 5 años, y después me dijeron máximo 10 años, y han pasado 25 años y gracias a Dios estoy sana todavía, ¿no? Es decir, Eso, sana dentro de todo lo que puedo tener con mis 80 y pico de años. vamos a evadir cosas que vos ya has contado en múltiples Sí, entrevistas y cosas que fue como hiciste el libro, cómo escribiste todo eso. sí. Quiero que le contemos a la gente, porque muchos seguidores tuyos no estuvieron aquella noche. Y aquella noche No, fue algo hermoso, porque era como una reunión de amigos sí. y creo que nadie, salvo quizás vos o Javier, sabían o podían prever lo que vendría después. O vos tampoco lo sabías. No, yo tampoco. Yo lo tomé como un acto de cariño de mis amigos,
que me estaban dando esa posibilidad antes de morir. Justamente después que yo tuve el ataque al corazón, una de las preguntas que me hicieron era que qué es lo que pensaba yo cuando creía que estaba en peligro de muerte. Y yo dije que lo que más me afligía era pensar que yo tenía toda una obra más o menos hecha y que nadie sabía que la había hecho y que posiblemente ni mis hijos supieran qué estaba haciendo yo con mi máquina de escribir por todas las mesas de la casa o los escritorios de la casa porque no tenía un lugar para mí. Y bueno, la idea mía era que eso se perdiera y que nadie supiera nunca lo que había hecho. Eso fue lo que llevó a mis amigos a hacer la posibilidad de que fuera editado y hacer toda esta gesta que fue una cosa Hay, muy hermosa, divertida hay que y recordar sobre todo amigable. hay que recordarle a los que no saben, o los que no lo recuerdan, que esa presentación fue la presentación de un libro que fue conmovido 100 veces, que fue vendido mil libros entre amigos, así como si fuera los Tupperware, cada uno fue vendiendo sus Sí, amigos, y llegó la presentación con toda una tirada de 1000 libros vendidos esa noche, la verdad. sí, 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 sí. Eh, y fue una presentación que se hizo ahí en la Biblioteca Córdoba, donde Javier Montoya y Silvina, en ese momento la gente que estaba al lado tuyo editando el libro, Sí. echó mano a todos los amigos, a Chete Cavagliato en teatro, a Sí. cantantes, a gente que organizó, y se organizó todo Ah, es, un happening, una performance que fue realmente precioso allí en la Biblioteca Córdoba. fue una cosa nunca vista. En primer lugar, llamó muchísimo la atención porque estaba absolutamente lleno el gran salón, el salón principal, digamos, que no es un salón, es el centro, digamos, de La la biblioteca, Biblioteca claro. Córdoba. Estaba muy hermoso hecho. Aparte, habían hecho una decoración fantástica. Me acuerdo que Santiago, eh, Santiago Pérez. Santiago Pérez, exactamente, que Santiago había hecho unos angelitos que colgaban del techo con el libro en la mano. Vos mirabas hacia arriba y veías todos esos angelitos dorados, muy, muy querubines así, con mi libro en las manos, ¿no es cierto? Y unas Eh, gigantografías de la Proserpina, que era la tapa del libro, fantástica, ¿no? fantástica, fantástica, fantástica. Bueno, muchísima gente fue porque no sabía quién era yo. Es más, en un momento dado se acercaron los de la SADE a decirme, yo había tenido una experiencia medio desagradable con la SADE en aquel entonces, cuando yo no era nadie, etcétera, etcétera, en el lugar donde tenía mi boutique había un subsuelo muy Sí. lindo, donde se reunía la SADE. Un día me encontré con algunas de las personas de la Eso SADE. era la galería del teatro frente al Teatro San Martín, ¿verdad? Exactamente. Bueno, me encontré con esta gente que salía y yo muy humildemente les pedí permiso para, les expliqué que yo escribía, que no había editado nada, pero que escribía, y quería participar de las charlas de ellos. Y me preguntaron si yo había editado algo. Y les dije que no, entonces me dijeron que no. Claro. Esa noche se acercaron los de la SAD y me dijeron, pero usted, ¿de dónde salió? ¿De qué grupo? ¿De qué grupo? ¿De qué taller literario salió? No, le digo, nunca he ido a un taller literario. Y me dice, ¿por qué no buscó la ayuda nuestra? Y yo le contesté, yo la busqué y ustedes me rechazaron. Bueno. Entonces, eso fue una de las cosas que me permitió la vida, ¿no? No venganza ni nada por el estilo, pero sí poder poner algunas cosas en su lugar, Si digamos. tuviera, ahora mismo, qué imagen te queda así más potente que otras de esa noche? Una imagen que quiera rescatar vos, así como más que otras. Mira, fue ver esa sala absolutamente llena, con gente desconocida para mí, y reencontrarme con amigos que hacía muchísimos años que no veía. Gente mayor ya, mayor que yo algunos, familias, amigas de mi infancia. Me acuerdo que fue una cosa muy impresionante, tener a Jorgelina Lagos, al lado mío, a Bischoff, hablando de mi libro, a Sí, sí. Víctor Estasicín, que se portó tan bien, a la chica que cantaba, a este muchacho que era de teatro, ¿cómo era que se llamaba? Que en este momento no me acuerdo el nombre, con Diego la amiga, Balaguer.
Exactamente, Balaguer, un muchacho hermoso y aparte simpaticísimo, Y que yo, hizo y una yo, cosa. que, yo que estaba entre el público, obviamente. Vos que estabas entre el público, por supuesto que sí. Vos y algunos otros amigos, Cheteca Bagliato, que era una persona también tan importante. Fue una cosa muy extraña. Y resulta que después, los días subsiguientes, nosotros no habíamos avisado a ningún canal. Alguien le avisó a los canales y esa noche fueron a filmarnos. Y al día siguiente fueron, ¿por qué? Porque no sabían quién diablos éramos. Es decir, conocían a Cheté, conocían a todo el mundo, estos que hemos nombrado, pero no me conocían a mí, no conocían Ediciones del Boulevard, que era la primera vez que salía, no conocían a Silvina ni a Javier, a vos te conocerían un poco más, pero nada más. Entonces llamó mucho la atención. Ahora, el día siguiente me pasó una cosa fantástica. Salimos con Silvina para ver si estaban nuestros libros en las librerías, y la gente me paraba en la calle. Eso fue una cosa absolutamente choqueante para mí. Gente joven, gente mayor que me paraba y me decía, usted es Cristina Bajo, es la autora que anoche presentó el libro. Bueno, eso fue el principio de todo lo que me pasó después. Te voy a hacer una pregunta que es crucial. Yo pienso que es crucial, no es una tontería. Sí. Un escritor, para sí mismo, digo, ¿no? ¿Es cuando escribe o realmente lo es cuando logra publicar? Como fue el caso tuyo, que tenías escrito cosas pero que no habías publicado nunca. ¿Ahí te sentiste más escritora o no? ¿O Mira, fue igual? no, fue igual. Para mí, el escritor es el que escribe, no importa si podés editar o no. Si editas, mejor. Te sentís como reafirmado en lo que has hecho, sentís que alguien ha reconocido tu trabajo, pero no necesariamente necesitas que alguien reconozca tu trabajo. Con que vos sepas que estás haciendo un buen trabajo, para mí ya es suficiente. No tenés que tener el pensamiento de, sí, ¿cómo de editar? Sí lo tenés que tener en este sentido. Es una aspiración de todo escritor, ¿no es cierto? Una aspiración absolutamente válida. Pero no porque no edites, dejes de escribir. Y tampoco porque tenés la posibilidad de editar, escribas. Porque realmente hay gente que hace eso, que le proponen hacer un libro por H o por B. Yo cuando todavía estaba en la editorial Atlántida, otra editorial grande, me mandó decir con uno de los representantes de ellos que querían que escribiera la vida de Margarita Güell, que me iban a dar todas las cosas históricas ya estudiadas y hechas, La y esposa de que yo Paz, hiciera el libro. Y les contesté que no. ¿no? La esposa del general Paz, Margarita Güell de Paz. Entonces les contesté que no, eso era hacer un libro por encargo. Yo tengo amigas que en este momento no están en la Argentina, que que eran periodistas e hicieron libros por encargo, lo cual también me parece válido en algún determinado momento. Ahora, ser escritor es algo más que eso. Ser escritor es tener todo un mundo en la cabeza, tener personajes en la cabeza y querer plasmar eso en palabras escritas. Y bueno, si consigues que te lo editen alguna vez, sea loado Dios. Pero si no consigues, no por eso dejas de ser escritor. Yo quiero recordar también, Cristina, que aquel 27 de julio del 95 no solamente fue la presentación de tu primera novela, el inicio de tu carrera, sino que con tu libro nació Ediciones del Boulevard de Javier Montoya, una persona que nosotros queremos mucho y que ha hecho una editorial absolutamente Sí, maravillosa en Córdoba, que es fruto de su trabajo, de su pasión, de su visión, de sí. su esfuerzo, que lleva ya casi 900 libros publicados en estos 25 años, que para una editorial de una ciudad como Córdoba es algo mayúsculo, enorme. Y aparte, unas hermosas ediciones, que también hay que ver eso. Muy lindas ediciones, con muy buenas tapas, con muy buen papel, con buena corrección. No, es realmente, ese día ese día no solamente me cambió la vida a mí, le cambió la vida también a Javier, nos cambió la vida a varias personas. Todo esto que generó la presentación de mi libro, ¿no? Fue una cosa realmente, una cosa muy espléndida. Yo esa noche me acosté sin saber qué había pasado, en estado de estupor, feliz, pero diciendo,
que pasó esto, es como un milagro. Y de ahí me acordé una frase que le he dicho 2 o 3 veces. Me acordé que había leído en una de esas viejas revistas femeninas, de mamá, de cuando éramos chicos, una frase que me gustó mucho y que hasta el día de hoy la repito. Dice que cuando uno nace, se te presenta el ángel de la guarda al lado de tu cuna y te pregunta qué quieres, si ser feliz mientras eres joven o ser feliz cuando llegas a viejo. Y que yo había elegido ser feliz cuando llegara a viejo, que es lo que hacen las personas sensatas. Bueno, esa frase me quedó medio grabada, porque ya con 56 años más o menos que tenía en ese momento, te dará 56 y pico, bueno, no me acuerdo cuántos tenía, pero por ahí, andaba por ahí cerca. Recién iba a empezar a ser realmente feliz. No es que no hubiera sido feliz antes. Mi infancia fue muy linda, mi juventud también, tener los hijos míos también. Hay una serie de cosas que eran muy, muy lindas, pero nada de eso era producto mío. Nada, la vida me había dado padres buenos, una linda familia, un lugar hermoso para vivir en las sierras, me había dado una buena casa, me había dado un montón de cosas, pero nada de eso lo había hecho yo. Lo único que yo había hecho era ese libro. Bueno, eso fue una cosa absolutamente importantísima para mí y recuerdo hasta el día de hoy, recuerdo cómo esa noche me quedé pensando en esa capacidad mía para haber logrado algo que cuando me había dado el ataque al corazón, yo había pensado que nunca lo iba a lograr. No era un pensamiento negativo, porque soy una persona que acepta las circunstancias en general y lo primero que piensa es, bien, esto va a ser así, veamos cómo lo mejoro. Y ya ves vos que la historia fue diferente y luego de eso, absolutamente vertiginosa, porque vino una carrera que, bueno, es todo un prestigio y que yo lo digo a todos lados, donde voy y donde puedo escribirlo, que Sí. tu carrera es quizás la carrera más importante de cualquier escritor en Argentina en las últimas décadas, sin lugar a ninguna duda. Y yo no sé, Sí, fue una cosa muy extraña. yo no sé si eso, vos sos consciente de eso. Sí, soy absolutamente consciente. Pero hay una cosa que no hemos nombrado hasta ahora y que es una cosa que me enorgullece mucho. Era muy, muy difícil editar desde el interior del país a Buenos Aires, llegar a las grandes editoriales. En general yo lo había intentado, ¿cómo te viene? No había intentado mandando nada, porque había una cosa que yo tenía muy en claro. Yo no quería, yo creo que hay ediciones que uno se pagaría para sí mismo por algún motivo, pero hay ediciones que no pagaría, sino que quiere que te la saque una editorial. Este libro era algo que yo quería que me lo sacara una editorial. En otros momentos, otras cosas, puedo estar dispuesta a pagar para hacer algo que yo quiero. Pero este libro yo quería que saliera a través de una editorial y de una buena editorial de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque es donde están las más grandes editoriales, más o menos a nivel nacional. El problema es que acá... Hago un alto ahí. Con Sí, Ediciones del Boulevard, hasta que vos fuiste a Editorial Atlántida, Ediciones del Boulevard vendió casi 6.000 ejemplares de tu novela, que para una aproximadamente. editorial de Córdoba era algo inimaginable. Inimaginable. Por eso vinieron a buscarme de Buenos Aires. Por eso vinieron a buscarme de Buenos Aires a Córdoba. Fue la primera vez que hacían eso, porque generalmente ha habido grandes escritores de Córdoba, bueno, en un momento, en la época de oro, antes de los años 40, digamos, Capdevila, Lugones, etcétera, etcétera, Ricardo Rojas, que era santiagueño, y otros escritores de otras provincias. En ese entonces el país era más federal, no era tan centrado como fue después de los años 40 en la capital federal. A partir de esa época que se centra todo en la capital federal, tenías que editar en Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasó conmigo? Vinieron a buscarme a Córdoba. Te digo que ahí también, yo he hecho algunas cosas que no es por soberbia, sino por creer que así deben ser. Cuando a mí me hablaron de MC, no me fui de cabeza. Les pedí que esperaran que yo reflexionara. Cuando me hablaron de Atlántida, me dijeron que fuera a Buenos Aires, que querían hablar conmigo, y tanto Javier como yo contestamos que nosotros no íbamos a Buenos Aires, y ellos vinieron a buscarnos a Córdoba.
Hay una anécdota muy interesante que es lo que pasó con Bercheli Vigil cuando venía, el dueño de Atlántida, cuando venía a Córdoba para hablar con nosotros. Le habían hablado de que este libro se vendía muy bien, que se estaba vendiendo, había salido una nota de Gudiño Kiefer en La Nación muy linda, etcétera, etcétera. Entonces Bercheli Vigil, a pesar de que le dijimos que no íbamos a Buenos Aires, decidió venir él personalmente a Córdoba. Después me contó la odisea. Cuando yo estuve después en Buenos Aires, más adelante a presentar el libro en Buenos Aires, me contó la odisea. Cuando él salió y llegó al aeropuerto de Buenos Aires para venir para Córdoba, vio en la estantería de libros que sabía ver en las, ¿cómo se llama? En los aeropuertos, vio mi libro. Ver un libro de Córdoba en una estantería de Buenos Aires, en el aeropuerto, ya le pareció raro. Se sentó en el avión y una persona que venía al lado de él venía leyendo mi libro. Baja en Córdoba, el taxista tenía en el aeropuerto, el taxista que lo trae hasta el centro, tenía el libro en el asiento de adelante. A partir de eso, cuando él baja para cruzar la Colón, encuentra dos chicas que iban con mi libro en brazos. Javier en ese momento tenía cerrada la editorial. Se va a tomar un café abajo y había un jubilado leyendo mi libro. Esa secuencia a él le pareció mágica y prácticamente cuando entró a hablar con Javier, no dijo cuánto piden, sino que dijo cuánto quieren para hacer el contrato. Qué lindo. ¿Vas a decir que eso no es una secuencia mágica? Claro que sí. ¿Cuántas cosas que se den al mismo tiempo? Eso me lo contó Bercheli Vigil a mí. Bueno, a partir del libro mío, Buenos Aires empieza a fijarse en todas las escritoras y escritores de Córdoba. Y en ese momento yo conseguí abrir una puerta que hasta entonces era vedada, digamos, porque era muy difícil. A mí, una de las cosas que me decían, yo te recuerdas que tenía la librería Marigris. Bueno, las cosas que me decían los representantes de Sudamérica, bueno, Sudamericana no tenían representantes, de Pomaire, de Vergara, de MC, de Bruguera, era que no mandara que no mandaran la novela a Buenos Aires, porque había mesas y mesas con documentos que llegaban, con trabajos que llegaban del interior, manuscritos, claro, y que no se habían leído nunca. Entonces parecía absolutamente imposible. Yo lo consideré entre las cosas, digamos que soy una persona pragmática. Cuando me dicen que algo es imposible, digo, bueno, por acá no voy, ya veré cómo hago por otro lado, pero por acá el camino no anda. Bueno, creo que yo abrí ese camino para todas las escritoras que en este momento están triunfando en Buenos Aires. Hay muchísimas que son de Córdoba. Creo que es de la provincia que más llegan, y por supuesto las de Buenos Aires también, pero les abrimos el camino a todas las otras escritoras que en ese momento, hasta ese momento, igual que yo, no habían tenido oportunidad. Creo que en eso también fue muy importante esto de la presentación que hicimos nosotros. Claro que sí. Y bueno, entonces, hermosa la charlita esta para recordar ese momento que podríamos decir, sin lugar a ninguna duda, Cristina Bajo, que aquel 27 de julio de 1995 fue uno de los días más felices de tu vida. Sí, creo que sí. Salvo cuando ha nacido mi bisnieta, ahora hace poco. ¿Sabes lo que es ver la primera bisnieta y ya tengo otra u otro, todavía no sé, en camino? Bueno, eso también son digamos, las pequeñas felicidades que te da la vida. Sí, fue un día muy, muy especial, imborrable. Y aparte mágico, porque era como que todas las estrellas se habían alineado. ¿Te conté lo que pasó con el número 7? Resulta que justo antes que me diera el ataque al corazón, me habían regalado un libro de numerología. Y lo había estado estudiando, y cada vez que sumaba los números míos, del lugar donde vivía, de esto, del otro, lo de más allá, el día que nací, digamos, la fecha de nacimiento de mis hermanos, o de mis padres, o de mis amigos, nada combinaba. Y resulta que me pasaba una cosa muy extraña. El número de suerte mío era 7, pero a su vez el 7 era un mal número para mí. Entonces, ¿qué es lo que me decía el libro? Que hasta que yo no consiguiera cambiar
esa secuencia de 7 y se volvieran buenos para mí, no iba a triunfar en la vida. Eso es lo que decía el libro. El 27 de julio, 7, julio, 7. En la calle 27 de abril, en el número 327. A las 7 de la tarde, y yo acababa de cumplir, creo que eran 57 años. Todos los 7 se alinearon ese día. Mira. Es una cosa un poco extraña. Y a partir de ahí me cambió absolutamente la vida también. Siendo las 7, vamos a dejar esta charla que ha servido para recordar ese hermoso día en tu vida, que no solamente marcó el inicio de tu carrera, sino la presentación de una de las mejores novelas argentinas en muchísimo tiempo. Y de una gran editorial. Un beso grande. Cuídate. Hasta la próxima charla, Cristina Bajo. Hasta la próxima charla, querido.